Top 10 datos curiosos de los osos polares. Estos majestuosos nómadas del hielo, conocidos como osos polares, son mucho más que simples emblemas de un mundo congelado. Hoy, te invitamos a sumergirte en un viaje intrigante a través de los rincones más remotos del planeta, donde la supervivencia desafía a la imaginación. Descubre los secretos más asombrosos que estos guardianes del hielo han guardado celosamente durante milenios. Desde habilidades sorprendentes hasta costumbres inesperadas, cada revelación te acercará más al corazón de su mundo. Número 10. Sensibilidad al calentamiento global. Estos mamíferos, adaptados a la vida en los hielos perpetuos, están mostrando una sensibilidad alarmante al calentamiento global, un fenómeno que amenaza no solo su hábitat sino su propia supervivencia. La disminución del hielo marino, esencial para su modo de vida, impacta directamente en su capacidad para cazar focas, su principal fuente de alimento. A medida que el hielo se retira, los osos deben recorrer distancias mayores para encontrar comida, poniendo en riesgo su salud y bienestar. El calentamiento global no solo reduce el área de caza de estos magníficos animales, sino que también afecta la disponibilidad de sus presas. Las focas dependen del hielo marino tanto como los osos, y su disminución repercute en toda la cadena alimenticia ártica. Además, el aumento de temperaturas lleva a un cambio en la composición de especies en el Ártico, con especies más adaptadas al calor desplazando a las nativas, alterando así el equilibrio ecológico de la región. La sensibilidad de los osos polares al cambio climático no es solo una cuestión de supervivencia animal. Sirve como un claro indicador de los cambios profundos que están ocurriendo en nuestro planeta, poniendo de relieve la urgencia de abordar el calentamiento global. La conservación de los osos polares y su hábitat no solo es crucial para su futuro, sino que también actúa como un llamado a la acción para proteger nuestro medio ambiente global. La lucha contra el cambio climático es una que nos incumbe a todos, y la situación de los osos polares nos recuerda la importancia de tomar medidas sostenibles para preservar nuestro mundo para las generaciones futuras. Número 9. Nadadores excepcionales. Los osos polares pueden nadar durante horas e incluso días, cubriendo distancias de más de 60 millas, unos 97 kilómetros, sin descanso. Utilizan una técnica de nado conocida como nado de perro, y pueden alcanzar velocidades de hasta 6 millas por hora, aproximadamente 10 kilómetros por hora. Esta habilidad les permite viajar de un témpano de hielo a otro en busca de alimento, principalmente focas, su fuente principal de energía y nutrientes. Una de las adaptaciones más notables de los osos polares a su vida acuática es su capa de grasa subcutánea, que puede tener hasta 4.5 pulgadas, 11.4 cm, de espesor, proporcionándoles aislamiento contra el frío extremo del agua. Además, su pelaje repelente al agua y su nariz capaz de cerrarse al sumergirse, les permiten mantenerse secos y calientes mientras nadan. El cambio climático y la consiguiente pérdida de hielo marino representan un desafío significativo para los osos polares, ya que dependen del hielo para descansar, cazar y criar a sus crías. A medida que el hielo se derrite, se ven obligados a nadar distancias más largas, lo que pone en riesgo su bienestar y supervivencia. Número 8. Solitarios por naturaleza. Viviendo en las vastas y gélidas extensiones del Ártico, los osos polares han evolucionado para sobrevivir en uno de los entornos más extremos de la Tierra. Su existencia solitaria se debe en gran medida a la naturaleza dispersa de su principal fuente de alimento, las focas. Para cazar, un oso polar puede pasar horas esperando pacientemente junto a un agujero en el hielo, momento que aprovecha cuando una foca emerge para respirar. Esta técnica de caza, sumamente especializada y que requiere paciencia y precisión, es mejor realizada en soledad, donde no hay competencia directa por el alimento. Además, el vasto territorio del Ártico facilita este comportamiento solitario.
Los osos polares tienen amplios rangos de hogar, algunos de los cuales pueden abarcar miles de kilómetros cuadrados, lo que reduce la necesidad de interacciones sociales y minimiza las oportunidades de encuentro. Sin embargo, esta soledad no es absoluta. Se observan interacciones sociales durante la temporada de reproducción o cuando la abundancia de alimento permite breves congregaciones sin tensión. Este comportamiento solitario también refleja una adaptación a la eficiencia energética. En un entorno donde el alimento puede ser escaso y la necesidad de conservar energía es crítica, minimizar las interacciones sociales reduce el gasto energético. Así, la soledad se convierte en una estrategia de supervivencia, permitiendo a estos depredadores maximizar la eficiencia en la caza y el uso de sus reservas energéticas. Número 7. Cazadores pacientes. Los osos polares son cazadores pacientes principalmente debido a su dependencia de la caza de focas, su principal fuente de alimento. Para capturar a estas escurridizas presas, los osos polares emplean una táctica conocida como acecho junto al respiradero. Este método consiste en esperar, a veces durante horas, junto a los agujeros en el hielo por los que las focas suben a respirar. La paciencia del oso polar es impresionante. Se mantiene inmóvil y en silencio, a menudo en condiciones de frío extremo, a la espera del momento oportuno para atacar. Este comportamiento de caza refleja no solo la adaptabilidad del oso polar a su entorno, sino también su inteligencia. Entender los patrones de comportamiento de sus presas y predecir cuándo y dónde es más probable que aparezcan requiere una comprensión profunda de su hábitat. La capacidad de permanecer inmóvil y concentrado durante largos periodos es vital, ya que el éxito de la caza asegura su supervivencia en el Ártico implacable. La estrategia de caza del oso polar también subraya la importancia del hielo marino para su modo de vida. El declive del hielo marino debido al cambio climático plantea una amenaza significativa para los osos polares, ya que reduce su capacidad para cazar y acceder a sus fuentes de alimento. Este cambio en su hábitat pone en peligro su método de caza paciente y, por ende, su supervivencia. Número 6. Cubierta de piel transparente. La piel de un oso polar es en realidad negra, y está cubierta por un pelaje que, aunque parece blanco, está compuesto por pelos huecos y transparentes. Estos pelos no son blancos por pigmentación, sino que su coloración se debe a la forma en que la luz se refracta y se dispersa a través de ellos. La estructura hueca de estos pelos actúa como una trampa para el aire, lo cual no solo ayuda a aislar a estos grandes mamíferos, manteniéndolos calientes en el frío glacial, sino que también hace que la luz se disperse de tal manera que el pelaje parece blanco, camuflándolos con el entorno nevado y helado que habitan. La piel negra que se encuentra debajo del pelaje juega un papel crucial en la termorregulación del oso polar. La piel oscura es excelente para absorber la radiación ultravioleta del sol, lo cual es vital durante los meses de verano en el Ártico, donde el sol puede ser sorprendentemente intenso a pesar de las bajas temperaturas. Esta habilidad para absorber calor ayuda a los osos polares a mantenerse cálidos en su entorno frío. Este ingenioso sistema de aislamiento y camuflaje es solo uno de los muchos ejemplos de cómo los animales se han adaptado a sus entornos de maneras únicas y sorprendentes. La adaptación de la piel y el pelaje del oso polar no solo es crucial para su supervivencia, sino que también destaca la complejidad de la evolución biológica y la importancia de preservar estos hábitats únicos frente a los desafíos del cambio climático y la pérdida de hielo marino. Número 5. Reguladores de calor eficaces. Esta capacidad de regulación térmica es posible gracias a varias adaptaciones únicas. En primer lugar, los osos polares cuentan con un pelaje denso y aceitoso que no solo los mantiene calientes, sino que también repele el agua, lo que les permite nadar en aguas heladas sin perder calor corporal significativamente. Bajo este pelaje, tienen una capa de grasa que puede tener hasta 11 centímetros de espesor, proporcionando un aislamiento adicional contra el frío.
Además, a diferencia de otros mamíferos que pierden o ganan calor a través de su piel, los osos polares tienen una piel negra debajo de su pelaje. Esta piel negra es excelente para absorber la radiación solar, lo cual es un complemento eficaz a su sistema de regulación térmica, especialmente durante los meses de verano o en las raras ocasiones en que se exponen a temperaturas más cálidas. Otro aspecto notable es la capacidad de los osos polares para entrar en un estado de letargo andante. Aunque no hibernan como otros osos, pueden reducir su metabolismo y bajar su temperatura corporal para conservar energía cuando la comida escasea. Esta adaptación metabólica les permite mantenerse activos, cazando focas y otros alimentos, sin desperdiciar energía en exceso. Número 4. Huellas antideslizantes. Las patas de los osos polares están cubiertas con pequeñas protuberancias y surcos que actúan como un sistema antideslizante natural. Estas texturas en sus plantas mejoran la tracción, permitiéndoles caminar y correr sobre superficies heladas sin resbalar. Además, las patas de estos osos son anchas y grandes, lo que ayuda a distribuir su peso sobre el hielo delgado y previene que se rompa bajo su peso. Otra característica notable es la presencia de pelos entre las almohadillas de sus patas. Estos pelos aumentan el agarre en el hielo, funcionando como pequeñas brochas que ayudan a mantener la estabilidad en terrenos resbaladizos. Además, proporcionan aislamiento adicional, protegiendo las patas de los osos del frío extremo. La importancia de estas adaptaciones va más allá de la movilidad. Para los osos polares, cazar para alimentarse implica perseguir a presas rápidas y ágiles como las focas. La habilidad de moverse con seguridad y rapidez sobre el hielo es crucial para su supervivencia, permitiéndoles acercarse sigilosamente a sus presas sin alertarlas. Número 3. Dieta alta en grasa. La dieta de los osos polares está compuesta principalmente por focas, especialmente focas anilladas y focas barbudas, las cuales poseen una gruesa capa de grasa conocida como blubber. Esta grasa es esencial para los osos, ya que les proporciona una fuente concentrada de energía y les ayuda a mantener su propia capa de grasa aislante, crucial para sobrevivir en temperaturas bajo cero. Además, la grasa de las focas es rica en vitaminas A y D, nutrientes esenciales para los osos polares que complementan su dieta carnívora. La habilidad de los osos polares para digerir grandes cantidades de grasa sin sufrir las consecuencias negativas que esto tendría en otros animales, incluidos los humanos, es un testimonio de su extraordinaria adaptación evolutiva. Su hígado y vesícula biliar han evolucionado para procesar este alto consumo de grasa, permitiéndoles metabolizarla eficientemente y convertirla en energía y calor esenciales para su supervivencia. Este dato curioso sobre los osos polares no solo resalta su impresionante adaptación biológica, sino también subraya la importancia crítica de su hábitat natural y sus presas. Con el cambio climático amenazando el hielo marino, el hábitat de caza de los osos polares y, por ende, su acceso a las focas, la conservación de estos magníficos animales se ha vuelto más importante que nunca. La dieta alta en grasa de los osos polares es un recordatorio de la intrincada relación entre los seres vivos y sus ecosistemas, y de cómo el cambio en uno puede afectar drásticamente a los otros. Número 2. Sentido del olfato excepcional. El sentido del olfato de los osos polares es tan refinado que pueden localizar una foca en el agua bajo casi 1 metro de hielo compacto. Esta capacidad no solo demuestra la increíble sensibilidad de su nariz, sino también su importancia en la caza y en la selección de hábitats adecuados para vivir y cazar. Los científicos han estudiado este fenómeno y creen que el sistema olfativo de los osos polares está altamente desarrollado, posiblemente más que en cualquier otro mamífero terrestre, lo que les permite detectar olores a distancias que serían imposibles para otros animales. Este excepcional sentido del olfato también desempeña un papel crucial en la interacción social entre los osos polares, especialmente durante la temporada de reproducción.
Pueden detectar feromonas que les permiten localizar a parejas potenciales a grandes distancias, facilitando encuentros en el vasto y desolado Ártico. La adaptación de los osos polares a su entorno no se limita a su capacidad olfativa. Su pelaje blanco, sus patas palmeadas y su capa de grasa les ayudan a sobrevivir en condiciones extremas. Sin embargo, el sentido del olfato es una herramienta de supervivencia insustituible que les permite navegar por un mundo donde el alimento es precioso y a menudo difícil de encontrar. A medida que el cambio climático amenaza su hábitat, comprendiendo mejor estas habilidades, podemos apreciar más profundamente la complejidad de estos seres y la urgencia de proteger su entorno natural. Número 1. Gigantes del Ártico con corazón sensible. Esta sensibilidad se manifiesta de varias maneras, tanto en su comportamiento social como en su interacción con el entorno. A pesar de ser principalmente animales solitarios, los osos polares muestran comportamientos que sugieren lazos afectivos, especialmente entre madres y sus crías. Las madres osas polares son extremadamente protectoras y dedicadas, cuidando de sus crías en las frías madrigueras durante los largos meses de invierno y enseñándoles pacientemente las habilidades necesarias para sobrevivir en el Ártico. Además, los osos polares han demostrado una notable capacidad de adaptación y sensibilidad ante los cambios en su entorno, especialmente en respuesta al cambio climático. La reducción del hielo marino, su hábitat esencial para cazar y vivir, les ha obligado a recorrer distancias más largas y a adaptar sus patrones de alimentación y comportamiento. Esta vulnerabilidad ante los cambios ambientales subraya una conexión profunda y sensible con su hábitat, que va más allá de la mera supervivencia. La sensibilidad de los osos polares también se refleja en su curiosidad e inteligencia. Han sido observados utilizando herramientas y estrategias complejas para cazar y explorar, mostrando una capacidad de aprendizaje y adaptación que desafía la percepción de ellos como meros depredadores.